Aquí comienza Polideportivo. Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Abarán. Fútbol, balonmano, atletismo, fútbol sala, resultados, clasificación, calendario, entrevistas. Con los comentarios de Andrés Molina. Lunes y viernes en directo a las 9 de la noche. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán. Muy buenas noches, señoras, señores. Volvemos con todos ustedes. Después de 4 meses de ausencia, vuelve Polideportivo, vuelve el deporte a las ondas de Radio Abarán. Comenzamos nuestra 31ª temporada y en un día en el que la alegría estaba dentro de nuestro cuerpo por aquello de que después de tanto tiempo volvíamos a hablar de deporte, pues también ha venido ese halo de tristeza porque, como decía aquella canción de Alberto Cortés, cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, un espacio que no puede llenar la llegada de otro amigo. Se ha ido mi amigo Joaquín Maquilón, Maki, una persona además muy implicada en el mundo del balonmano concretamente, y no entenderíamos demasiado lo que fue la historia más brillante de nuestro balonmano sin personas tan implicadas como el propio Joaquín Maquilón, como su hermano Antoñito, como sus hijos, tanto Inés como Víctor, ambos practicantes del deporte, a quienes hoy dedicamos especialmente este programa. Comenzamos. Y bien, lógicamente, como ya les venimos anunciando en las noticias de esta casa en los últimos días, hoy tenemos que hablar prácticamente de fútbol porque es el deporte que comienza primero. 2 equipos en nuestro municipio en categoría senior, 3 van a ser con el equipo filial de segunda autonómica, pero 2 en preferente y primera autonómica que comenzarán su competición el próximo 17-18 de septiembre, es decir, dentro de un par de semanas. No tendremos fútbol oficial el próximo fin de semana, pero sí al siguiente, metidos de lleno en nuestras fiestas patronales. Y lógicamente hay que hablar de los cambios que han acontecido en todos los aspectos, desde los banquillos a las plantillas, a los sistemas de competición en ambas categorías. Comenzamos por la territorial preferente. Recordemos que la pasada temporada la componían 2 grupos de 15 equipos, de los que 5 en cada uno de ellos descendieron, porque es obligatorio, según rezaba el sistema, el Plan General de Competiciones de la pasada temporada de la Federación Murciana, que para la temporada 23-24, esta categoría deberá estar conformada por un grupo de 18 equipos como máximo. Después de agrandar las categorías de forma caprichosa por parte de la federación, ahora habría que reducir, y eso se va a hacer en 2 temporadas realmente complicadísimas para todos los equipos que compiten en esta categoría. El pasado año, como digo, 5 descensos en cada uno de los grupos, que pudieron ser 6 en uno de ellos, porque el Algézares se salvó pues por tabla, porque algún equipo de los que descendieron de tercera no se han inscrito esta temporada, porque de no haber sido así, era el peor 10º clasificado, por diferencia de goles solamente frente al Plus Ultra, que era el 10º del grupo 1, donde se encontraba encuadrado tanto Abarán como Ya del Campo. Pero con los descensos desde Segunda B de Águilas y Pulpileño, debería haber descendido uno más. Afortunadamente para el Algézares va a poder volver a competir en la categoría. En cuanto a los ascensos, pues finalmente el Muleño fue el campeón del grupo primero, el Alcantarilla fue el campeón del grupo segundo, y después de un largo y complicado playoff, también hay cambios en ese aspecto, el Club Deportivo Cieza, nuestro vecino, lograba el ansiado ascenso a la categoría antes llamada de bronce, y ahora con tantas categorías por el medio, pues simplemente habrá que decir a la tercera federación. Por lo tanto, de cara a la nueva temporada hay cambios. En cuanto al plan de competiciones, seguimos con este auténtico galimatías que ha organizado la Federación Murciana en los últimos años, por no llamarlo de otra forma. No han salido todavía las normas de competición, no se han publicado todavía, para ser más exactos, las normas de competición, y hay equipos, sobre todo en primera autonómica, que no conocen ni siquiera cómo va a ser el sistema o cuántos equipos van a estar implicados en ascenso y descenso. Sí conocemos
por medio de una persona muy cercana a nosotros y que tiene acceso a la federación, ese plan general de competiciones respecto a la preferente autonómica, pero insisto que no está publicado de forma oficial, es algo extraoficial. Concretamente, dice, habrá una composición de 2 grupos de 12, tal y como estaba ya indicado el año pasado, en ese aspecto no ha habido cambio. Efectos de clasificación, ascenso, ascenderán el primero de cada grupo, tal y como estaba pactado desde el año pasado, y los segundos clasificados jugarán una eliminatoria a doble vuelta, obteniendo el tercer ascenso el campeón. Es decir, el playoff en que entraban desde el segundo al quinto de cada grupo para hacer cuartos de final, semifinal y final, desaparece, y solamente serán los segundos clasificados los que jueguen por un puesto en tercera. Mi opinión, pues que tiene un aspecto positivo, y es que hay que esforzarse durante toda la temporada para ser como mínimo segundo en un grupo de 12. En ese aspecto me parece positivo, pero me parece muy negativo porque con el anterior sistema, con ese playoff, hasta la última jornada había muchísimos equipos implicados. El pasado año hasta el 8º, 9º del grupo de la Abarán podían en la última jornada acabar quintos clasificados, con lo que había un interés claro y notorio. Y en cambio este año, esta temporada, que por cierto acaba el 5 de marzo, sí, a la vuelta de la esquina. El 5 de marzo acaba la competición, tanto en preferente como en primera autonómica. No sabemos si después nos sorprenderá la federación con una competición estilo Copa. Parece ser que son esos los rumores que se oyen, pero insisto, no hay nada oficial a 5 de septiembre, a 13 días o 12 del comienzo de la competición. Pues bien, eso no se va a dar. Esos equipos que estén sextos, séptimos clasificados, pues simplemente intentarán no descender, y puede haber fuga de jugadores a otros equipos en esta o en otras categorías donde tengan necesidad de reforzar sus plantillas. En ese aspecto me parece fatal. Pero es que vamos a los descensos. Descenderán los clasificados en los puestos 9, 10, 11 y 12 de cada grupo, como estaba previsto, 4 por grupo. Pero antes podía descender un quinto o 2 si había arrastre de las categorías superiores. Pues ahora tampoco es así. Tiene que haber 9 descensos, por lo tanto son 4 de cada grupo, y los octavos clasificados de cada grupo jugarán una eliminatoria a doble vuelta, descendiendo el perdedor. Antes, insisto, era el peor octavo. Ahora eso no vale, quizás sea más justo, pero es un cambio que no se ha comunicado oficialmente a los propios equipos, e insisto varias veces, no se ha comunicado oficialmente a los equipos que componen las distintas categorías, en este caso la territorial preferente. Y el final de la liga, como digo, final de liga regular, solamente quedará por jugar el playoff tanto de ascenso como de permanencia, 2 fines de semana, para el 5 de marzo, o sea que se terminará la competición mucho antes de la Semana Santa. Para la temporada 23-24 la categoría deberá estar formada por 18 equipos, y si tras consumarse los ascensos y descensos de categorías superiores hubiera más de 18, pues habría que seguir descendiendo equipos hasta que quedara solo y de forma clara y taxativa 18 equipos para componer un grupo único en la territorial preferente. Este año, pues por obra y gracia de la Federación Murciana, en lugar de uno habrá 2 grupos de 12, como decimos, y muchísimos cambios en cuanto a los equipos, porque ha habido un verdadero galimatías en cuanto a equipos que no se han inscrito, en cuanto a venta de plazas, eso que decía que no se podía hacer, etcétera, etcétera. Vamos a intentar, porque son tantos los papeles que tenemos sobre la mesa. Digamos que en la preferente tendremos un grupo primero, el que el año pasado era el segundo, que estará compuesto por Balazul, Lumbreras, Atlético Santa Cruz, que por cierto fue octavo en primera autonómica, Águilas B, La Aljorra, Algezares, Algar, Mar Menor B, Olímpico de Totana, Minerva, Mazarrón y Balsicas Atlético. Es decir, habrá 2 descendidos de tercera, precisamente los 2 equipos del municipio de Mazarrón, Balazul y el propio Mazarrón, 7 que mantienen su plaza, incluido el repescado Algezares, y 3 ascensos de primera territorial, de primera autonómica. Uno, el Lumbreras, que fue primero, merecido. Otro, la Aljorra, que fue cuarto, y por algún equipo que por delante era filial, el Cabeza de Torres B, tenía plaza de ascenso. Y otro, el Atlético Santa Cruz,
que no tiene ningún sentido que esté en esta categoría, es decir, ya se podría haber reducido. Y en el grupo segundo, antes denominado primero, el de la zona norte de la región de Murcia, estarán Churra, Montecasillas, Molinense B, Jumilla, Beniel, Yeclano B, El Real, Plus Ultra, Cabeza de Torres, Los Garres, Villa de Fortuna y Abarán Club de Fútbol. En este grupo concretamente solamente ha caído uno de los descendidos de tercera, Los Garres, porque Cartagena FC y el Calovera no se han inscrito, de ahí la falta de esas dos plazas. Mantienen la plaza 9 de ellos, dos de que estaban en el grupo segundo han tenido que cambiar al primero por cuadrar equipos de la pedanías de la capital murciana. En cuanto a ascensos de primera autonómica, solo uno, el Jumilla, porque ha comprado la plaza del Palmeral, equipo que fue rival de la Abarán la pasada semana en un partido amistoso en el Polideportivo, y aparece el Molinense B, que mantiene la plaza del Molina de la temporada pasada, porque el primer equipo de Molina compró la plaza de la Archena en tercera y va a estar en esa categoría. En fin, cosas de la Federación Murciana. Ya tenemos claro la composición de los grupos, los rivales, algunos muy conocidos, con gente que vamos a conocer de sobra, como es ni más ni menos que el Villa de Fortuna, donde está un abaranero como Javi Hielo, donde está Omane, que fue jugador de la Abarán la temporada pasada, Nico Riva, que fue hace dos, tanto Javi como Nico procedentes del Molina. Y hablando de jugadores de Abarán, no vamos a ver en este grupo al goleador Nico, porque este año se ha marchado al Algar, que está en el grupo 1, en el grupo de la zona del campo de Cartagena, Mazarrón y Campo de Lorca. Bien, una vez que conocemos el sistema de competición, a falta de algún retoque que pueda dar la propia federación de aquí a unas fechas, supongo que no tardará mucho, y una vez que ya han terminado las vacaciones, aunque ahora son las fiestas de Murcia Capital y hay que respetarlas, pues bueno, supongo que no faltarán muchos días para que todos podamos tener a bien conocer cuál será el sistema de competición. ¿Novedades en el Abarán? Pues también bastantes, porque el Abarán, la verdad es que la temporada pasada nos realizó una campaña brillante, fue séptimo clasificado. Es cierto que hasta la penúltima jornada, en la última tenía escasas opciones, podía haber entrado en el playoff, pero no fue la mejor temporada posible para el equipo de las colonias. Cambio en el banquillo, donde llega un joven abaranero con muchas ganas y que viene de triunfar claramente como entrenador del Cieza Juvenil, al que ascendió a Liga Nacional. Nos referimos a Ignacio Fernández Carrasco, Iker, que hasta hace muy poquito tiempo ha sido jugador y que todavía estaría en edad de poder jugar, de poder calzarse los borceguíes y estar junto a sus compañeros. Y en cuanto a la plantilla, pues hay mucha, la continuidad de bastantes jugadores. Concretamente en la portería seguirán Borja Saldaña y David Fernández, Javi Parralo, Ismael, Pepe Marín, Jorge y el Capi Schuster seguirán en la línea de retaguardia, Dani Cánovas y Alex Seco en el eje del centro del campo y el goleador Antonio Fenol y Benji en la punta de ataque. También se anunció a través de las redes la renovación de Billy, pero finalmente el extremo ciezano no seguirá la temporada próxima. También hay muchas novedades importantes, como son un tercer portero para entrar en liza muy joven con los otros dos, otro de la familia, Alejandro Carrelón, que viene de terminar la temporada en el Cieza Juvenil, en una temporada en que las lesiones le han castigado sobremanera. Comenzó en el Ranero, pero el hombro no le dejó prácticamente disfrutar del fútbol en toda su última temporada de juvenil. En defensa tenemos la vuelta de Luis Galindo, ex del Villa de Fortuna y que ya estuvo en el Abarán hace 3 temporadas. Peri, jugador que la pasada campaña militar en el Club Deportivo Ida del Campo en la segunda vuelta. Sampa, jugador que procede del Palmar, un jugador polivalente que puede actuar tanto de lateral como de central, mejor adaptándose a la posición de central. Y Pichón, un chaval joven, natural de la Olla del Campo, procedente del Olímpico de Totana. Digamos que en este aspecto, repasando un poco lo que han hecho estos jugadores, estos nuevos en la temporada pasada, pues digamos que por ejemplo Luis Galindo jugó 15 partidos en el Villa de Fortuna con un gol y 7 cartulinas amarillas, que Peri jugó 8 partidos en la segunda vuelta con una amarilla, que Sampa
Fue titular en 22 partidos en la campaña 21-22 en el Palmar en tercera división con un gol y 6 cartulinas amarillas, y Pichón en el Olímpico también actuó como titular en 23 partidos viendo solamente 2 cartulinas amarillas. Para el centro del campo, refuerzos: Dridri, un jugador con mucha experiencia procedente del Algeciras y al que las lesiones no le han dejado empezar la pretemporada, fue titular en 16 partidos con 7 cartulinas amarillas en la 21-22, y Michi, el jugador ciezano que militara en el Abarán hace un par de temporadas, que posteriormente se marchó al Cieza, que tuvo una lesión gravísima que no dejó actuar prácticamente en toda la temporada, logró reaparecer en las últimas jornadas y esta temporada de nuevo vuelve al equipo de las Colonias. Y con ello, en el centro del campo habrá una serie de jugadores muy jóvenes que posiblemente van a tener ficha del equipo filial, porque esa es otra de las novedades importantes esta temporada. El Abarán, el equipo de segunda autonómica, ahora será Abarán Club de Fútbol Filial, con Lema como entrenador, de ello ya hablaremos en un próximo programa, y jugadores como Sergio Marieta, pues parece que han adquirido incluso la categoría ya de jugador de la primera plantilla, y otros como Moja, el joven que procede del Ranero Juvenil, o Mauri, procedente del filial, o al igual que Joaquín, podrán estar en esa zona compaginando el equipo de segunda autonómica y el de preferente. Y para la zona de ataque, uno de los fichajes más importantes es el de Lito, Miguel Gil Guirao, que procede del Molina, donde la pasada temporada en 26 partidos anotó 12 goles y vio 3 cartulinas amarillas. Pedro Martínez, otro jugador que viene de la tercera división, concretamente del Palmar, anotó un gol y en 24 partidos disputados. Tenemos también como refuerzo en la línea de ataque al joven local Cosme, que el pasado año se salió literalmente en el equipo juvenil del Club Deportivo Cieza, llegando a disputar varios partidos en preferente a las órdenes de Tote. Y también llega al primer equipo José Sánchez, un chaval de nuestra localidad, de las bases, que siempre ha tenido un idilio con el gol, el pasado año en el equipo filial, y probablemente una de las incorporaciones que más están llamando la atención en pretemporada se trata de Cristóbal, un jugador que juega en banda izquierda, procedente de la Archena, donde la pasada campaña en tercera jugó 32 partidos, ahí es nada. Además de estos jugadores, Ato y Alberto, también del filial, han tenido minutos en esta pretemporada, y es que lógicamente son jugadores a los que su entrenador Iker conoce de forma total, ya que muchos de ellos han sido sus discípulos en esta temporada, en esta última temporada, en el brillante ascenso del Club Deportivo Cieza Juvenil. Y bueno, pues solamente nos queda decir ya en cuanto al Abarán, en este primer programa, que la competición empieza el 18 de septiembre, que coincide con el día del Encuentro Nacional de Gigantes y Cabezudos. Por tanto, a las 6 de la tarde en el Municipal de Las Colonias será el debut oficial con el partido Abarán Club de Fútbol Unión Deportiva Los Garres, contra el único descendido de tercera división que estará en este grupo segundo, y que pasado mañana, dentro de 48 horas, miércoles, en Las Colonias, a partir de las 8 de la tarde, el Abarán jugará su partido de presentación oficial ante el conjunto del Alto Real, que debuta esta temporada, tras su campeonato obtenido la temporada anterior, en Primera Autonómica. Así que ya saben, el miércoles, a partir de las 8, fútbol en Las Colonias, Abarán, Alto Real. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán. En cuanto al equipo de Primera Autonómica, el Club Deportivo Villa del Campo también está entrenando, también ha jugado bastantes partidos, el último anteayer, el pasado sábado, en el Polideportivo Municipal, cayendo 1-3 ante el Unión Molinense B, equipo de preferente, un equipo que de momento, entrenado por Carlos Hernando García, está teniendo bastantes bajas, no está la plantilla totalmente cubierta, en eso está trabajando Miguel Ángel Martínez, Lupi, en conformar una plantilla en un equipo en el que se han marchado bastantes jugadores, algunos de ellos a componer el filial del Club Deportivo Cieza, el equipo sub-23, otros se han marchado a otros equipos, pero en general pues se mantienen también bastantes jugadores de la temporada pasada. Junto al entrenador, junto a Carlos Hernando, habrá otro conocido de la afición local, como es Cristian Marín, que fue jugador de las bases, incluso del primer equipo de la Abarán, y que actuará como preparador físico, y seguirán en la portería Edu Puche y Lorenzo,
Este año no nos faltará Ignacio, que por cuestiones de estudio ha decidido tomarse un año en blanco. En defensa continuarán Dani Parra, Valentín, el veterano central, junto al no menos veterano España, Parra y David Ross. En el eje del centro del campo, con vocación ofensiva, sin duda estarán Lerenas y Gatico, con Torrano, Quiterio y José Antonio. A última hora no va a poder jugar otro clásico del Club Deportivo Ya del Campo, como es Chechu, por cuestiones profesionales. Y en punta de ataque, Álvaro también continúa un año más en la máquina verde. Novedades, pues para reforzar la línea de defensa están Pastor, que procede del Club Deportivo Abarán, del equipo de Segunda Autonómica, y Pedro José Ros, hermano del propio David, y que podría debutar en el fútbol aficionado, en el fútbol federado en esta temporada. Para el centro del campo, otros dos conocidos de la afición, como son Marcos, procedente del Club Deportivo Abarán, y Panadero, que viene del Blanca Fútbol Club, aunque la temporada anterior militara también en el Club Deportivo a las órdenes de Jonathan Bastida. Y en la punta de ataque, Juanpa, también procedente del Blanca, pero al igual que su compañero anterior con pasado en el Club Deportivo Abarán, Fede Cabanes, también procedente del Club Deportivo Abarán, y Brian, un atacante procedente del filial de la Archena. Todavía quedan por concretar algunos jugadores, de momento son 20 o 21, pero seguro que va a llegar alguno más para completar el equipo. En un grupo extraño, porque eso se entiende menos todavía. En la primera autonómica han hecho dos grupos, uno de 12 equipos y otro de 11. No se sabe ni cuántos ascienden, ni cuántos descienden, ni cuántos promocionan, no se sabe absolutamente nada, porque ha sido un nuevo invento de la Federación Murciana, cuando en realidad hay hasta 5 equipos a los que se le ha regalado la plaza. 3 en un grupo y 2 en el grupo primero. En el grupo primero tenemos 2 equipos que no tenían plaza, como son el Roldán Agrupación Deportiva y el Club Deportivo Alberca, que no había ascendido. Los ascendidos eran Fuente Álamo y tampoco tenía plaza, perdió en el playoff el Club de Fútbol Base HO, que es el equipo de Huercalovera. Suponemos que al no participar el Huercalovera descendido de tercera, estará reforzado. Y en cuanto al grupo segundo, donde está el Club Deportivo Ya del Campo, pues sus rivales serán Ciudad de Yecla, que fue quinto en Segunda Autonómica, Alto Real y Ciudad de Calasparra, que estos dos sí que se ganaron el ascenso en el terreno de juego, concretamente el equipo de Calasparra, dirigido de nuevo por Ico, después de un larguísimo playoff. Tenemos equipos que mantienen la categoría. El Palmeral, ya saben, renunció vendiendo la plaza a Jumilla. El Atlético Cabeza de Torres B, que fue segundo, pero no pudo ascender porque su hermano mayor estaba en preferente, y el Club Deportivo Ciudad de Mula. Y tenemos también a los 5 equipos descendidos de territorial preferente. Esto es Santomera, Independiente de Ceutí, Centro Deportes Esparragal, Cejín Deportivo y Club Deportivo Ya del Campo. Lo que se antoja que va a ser un grupo complicadísimo, con muchos de esos equipos que quieren volver a la territorial preferente. Y ya les digo, a estas alturas, sin saber si los ascensos van a ser como en preferente, los 2 campeones y los 2 segundos jugarán la tercera plaza de ascenso, o la federación intentará otro tipo de sistema. También terminan el 5 de marzo, suponemos que tendrán Copa Federación, o como la quieran llamar, quizá para intentar jugar la Copa del Rey el siguiente año, etcétera, etcétera, algún premio menor de esos que invente la propia federación. Y por tener un poco de idea de quiénes son los rivales, pues el Base Huercalovera, Unión Deportiva Alberca, los Alcázares, que no estaban en ninguna categoría la temporada pasada, San Ginés de la Jara, Juvenia, Fuente Álamo, Pinatarense, Roldán Club Deportivo, Base Totana, Alama, Club Deportivo Alberca y Roldán Agrupación Deportiva serán los componentes del grupo primero. Al final, a esperar qué es lo que pasa, qué sistema de competición se utiliza, y para empezar la liga, el próximo día 18 de septiembre, duelo de descendidos en el Limonar, Santomera, Club Deportivo Ya del Campo. El debut del equipo verde en casa será el 25 de septiembre con el encuentro Club Deportivo Ya del Campo,
Club Deportivo Ciudad de Mula. Y hay lógicamente también una cuestión muy importante cuando hablamos del Club Deportivo del Campo, y es que, como muchos podrán saber ya, sobre todo por el ahínco que está poniendo Pascual Argudo en que todos lo conozcamos, ya se está instalando el césped en el campo del Palmeral. No se sabe todavía cuándo finalizarán las obras, cuándo se la entregarán al Ayuntamiento de Abarán, cuándo podrá practicarse el fútbol en ese campo. De momento suponemos que jugarán en el Polideportivo Municipal, porque tampoco está demasiado en su punto el césped del Municipal de Las Colonias, a pesar de que cuando acabó el campeonato de verano tenía bastante buen aspecto, pero con estos calores el césped natural la verdad es que sufre muchísimo. Y bueno, pues a esperar a ver lo que ocurre en estas próximas fechas respecto a la inauguración oficial del césped artificial en el campo del Palmeral, que posiblemente cambie de nombre. Al menos así lo están pidiendo algunos aficionados. Y para terminar, hay que hablar de las bases. Ya les decía que el equipo de segunda autonómica, el Abarán Club de Fútbol Filial, también está entrenando, ha jugado ya un par de partidos amistosos. Habrá que hablar largo y tendido, está realizando fichajes, está realizando renovaciones, un equipo bastante joven y en el que lógicamente no habrá, suponemos, habrá una plantilla más o menos amplia, pero con ese grupo de jugadores que habitualmente van a entrenar con el primer equipo. En cuanto al resto de bases, tanto Abarán Club de Fútbol como Club Deportivo Valle del Campo, tanto Club Deportivo Valle del Campo como Abarán Club de Fútbol, están haciendo distintas convocatorias y parece ser que va a haber muchos equipos en todas las categorías, desde juvenil hasta prebenjamín o quizá hasta chupetas, pero será cuestión de ir informando oportunamente conforme se vayan inscribiendo en la federación y tengamos datos concretos. Y en cuanto al resto de deportes, para terminar en este primer programa, pues hay que decir que hemos tenido un verano en que el atletismo nos ha dado muchas alegrías, una semana sí y otra también, la última el pasado fin de semana, y seguro que lo va a seguir dando. Tenemos que decir que en cuanto a baloncesto, esta semana ya han anunciado también desde el club que comienzan los entrenamientos de pretemporada para componer los distintos equipos que puedan participar en competición. Y en cuanto al balonmano, pues también un verano repleto de actividad con los campeonatos, con los distintos campeonatos de balonmano playa, donde se ha hecho un papel más que digno, sobre todo con el equipo infantil femenino, y la pretemporada que está en marcha del equipo senior masculino, suponemos que del resto de equipos también, y las distintas convocatorias, y teniendo en cuenta que esta misma tarde nos comentaba Adolfo Carrillo que el próximo 24 de septiembre, es decir, dentro de 3 semanas, comienza la liga en categoría senior, en segunda división, y suponemos que en categoría juvenil. Será cuestión de estar pendiente también de la Federación Murciana para cuando estén disponibles los calendarios. Por tanto, la rueda se ha puesto en marcha y esto ya es un no parar, y el próximo viernes volveremos a estar con todos ustedes, esperemos que con los primeros invitados de la temporada. Y para despedirme, pues simplemente al igual que empezaba, Joaquín, siempre estarás con nosotros, siempre serás uno más, y si alguna vez me siento de nuevo en un banquillo de balonmano, seguro que te voy a echar muchísimo de menos. Gracias a todos por su atención, volvemos con toda la fuerza del mundo, hasta el próximo viernes.